Hola, buenas tardes, doctor. ¿Pudiera encender su cámara para hacer las pruebas y su micrófono también, por favor? Me hablan, porque no lo puedo ver. Sí, se escucha mejor. Ya, súper. No, cualquier cosa me comentan ahí en el chat, ¿de acuerdo? Ya, entonces partamos por la pregunta que se hace. ¿Pudiera decirnos unas palabras, por favor? Pues podemos aprovechar para ponernos de acuerdo, ¿no? Doctor, ¿nos escucha? Sí, Hola, Tomás, ¿cómo estás? Habla Angélica. bien, bien, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Ya estamos listos? Sí, yo estoy listo. Perfecto. Te presento al maestro Raúl Manríquez, que es el director de Desarrollo Cultural de aquí de la Secretaría de Cultura. Él Hola, está presentándote de inicio a tu conversación ok, y posteriormente cerrará para el espacio de preguntas y respuestas. Hola, ¿cómo perfecto. estás, Tomás? Hola, Un gusto escucharte por acá. igualmente, muchas gracias. Bueno, pues sí, yo te voy a presentar brevemente un poco de tu trayectoria. Pero ya te quedas tú disertando sobre el tema, más o menos unos 45 minutos sin que sea algo muy estricto, ¿no? Y ahí dejamos un espacio para si algunas personas mandan a través de las que estén siguiendo la conferencia, enviar algunas preguntas, pues yo las leeremos aquí y ya podrás extenderte un poquito más en ellas. Perfecto. O a lo mejor yo mismo entablo algún diálogo, a ver cómo se va dando la charla, pero eso ya hasta el final. Una pregunta, ¿cómo pronuncias tú tu apellido? ¿Peters? ¿O Peters? No, ¿Peters? Peters, Peters. En Sí, español. estamos en Latinoamérica y Perfecto, eso me gusta. sí, y es Tomás Peters. Así como, Sí, eso pensé, por eso te pregunto. sí, pero es muy común que me digan Peters Sí, o así. No, sí, simple. De la forma más simple. excelente. Aquí nos faltan unos minutitos todavía. ¿Cómo ha estado todo por allá, doctor? Mira, por ahora todo bien. De hecho, ya se empezó la ciudad a abrir. De hecho, mañana se vuelve relativamente a la normalidad. Ya se abren los restaurantes, se abren bares con distancia social y principalmente en las terrazas. Okay. Pero ya está todo funcionando relativamente normal en no en todo el país, sino que en las zonas donde ha habido menor nivel de contagio. Qué bien. Pues van mucho mejor que nosotros, según los datos y por lo que nos dices. Excelente. Sí, pero estuvimos encerrados desde marzo hasta ahora, muy encerrados, y de hecho nosotros para poder salir a la calle teníamos que pedir un permiso que se saca por internet, que es un documento, y esto podía hacer 2 veces a la semana. ¿Sí? Sí, No, en México eso no es posible. no, No, mucha gente no puede quedarse en la casa porque no tiene modo de ganarse la vida si no sale cada día a trabajar. Y, y además hay una cierta rebeldía en un buen sector de la población a aceptar medidas así. Oye, ¿me escuchas bien?
¿Sí? Te escucho muy bien, sí. Ok, perfectamente. Yo siento aquí un poco lejos del micrófono, pero parece que capta muy bien. Y se ve muy Sí, Excelente. sí, se escucha bien, solo que sí, Veo que suena trabajas algo. también en Guadalajara, ¿no? Sí, ¿Virtual o vienes a veces a México? mira, yo este año tenía pensado viajar a México, ir a Guadalajara a presentar mi último libro. Ujú. Pero yo viajo permanentemente a México. De hecho, es uno de los países que más me gusta viajar. Y que apenas aterrizo, para mí me siento en casa, Ujú. en una casa querida. Porque yo he ido varias veces a México, a la Ciudad de México, y no sé, a mí me encanta. Es mi destino favorito en Latinoamérica. Pero en Guadalajara ahora es específicamente un curso virtual. Sí, ¿Tantos libros? Aquí en un currículum tuyo que encontré ahí del ISEI, te sí. aparecen varias publicaciones, entre ellas son 2 libros, ¿o cuántos libros tienes publicados? Mira, como libros son dos y el resto son libros Son capítulos de libros, la algunos, mayoría de los artículos o sí. artículos de revista. Ujú. Claro, artículos de revista, artículos. Este es el último libro que publiqué aquí en Chile, que Bien, de sí, hecho el prólogo me lo escribe Eduardo Nibón, que es mi gran amigo y profesor allá de México. ¿Con Bolán? Sí, Wow, qué el impresión. Eduardo, Oye, ¿no nos Eduardo Nibón. puede mandar unos libros a México? Sí, es que lo que pasa es que tenía la esperanza, ahora quizás se ve más difícil de poder viajar a México con copias y presentarlo allá. Pero envié algunas copias a Eduardo, a Ana Rosa Mantecón, a, a Néstor García, se lo envié a ellos con copias, pero, pero tengo la esperanza de que lleguen copias a la librería, ¿no? El problema es que el contexto ha sido terrible para la industria del libro, entonces es un poco difícil poder como, enviar en números importantes, ¿no? Además que ustedes tienen una industria gigante de libros, de publicaciones. El maestro Manríquez es escritor, entonces sabe de eso. Perfecto. Era antes de trabajar aquí en gobierno. Sí, hay Sí, mucho bueno, moda en ese ámbito. sí, es muy difícil entrar al mercado mexicano. Sí, Sí, o sea, cuando uno entra y todo es maravilloso, ¿no? Pero ustedes tienen tan buenos investigadores, tan buenos profesionales, gestoras y gestores culturales increíbles que en realidad pues ustedes solo ya logran sustentar todo el espacio de pensamiento de su país, ¿no? Chile es un país muy pequeño. No sé si tú has estado en Chile. no, fíjate, no he estado en Sudamérica. Mm, Es un pendiente que tengo en la vida. sí, 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 tienes que venir para acá, te recibimos con los brazos abiertos. Sí, sí, sí. Algún año de estos, ojalá. Sí, 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 es un país pequeño pero muy próspero, muy desarrollado, Chile, ¿no? Es la idea que tenemos acá. sí, el País imaginario. organizado. Ujú. Sí, yo creo que lo único que tenemos bueno acá es y que es la gran diferencia es que con respecto a México, ¿no? Es que aquí en cierta medida y muy en cierta medida la justicia, el orden, la procedimentalidad es algo que nos gusta. Sí, Es algo que nosotros valoramos mucho el tema que se ejerza orden, ¿no? muy bien. Cosa que no podemos presumir los mexicanos. Y, Sí, y hacen muy buen vino los chilenos, ¿no? buenísimo. Sí, yo reconozco que nuestro vino, pero ustedes tienen todo lo demás. Tienen los taquitos al pastor, que yo soy fan de ellos. Tienen el mezcal, tienen el pulque, tienen las enchiladas, tienen
esto es infinito, ¿no? Lo que ustedes ofrecen es infinito. Es el segundo día de actividades, ¿verdad? Ujú. Estamos a punto de entrar al vivo. Vamos a entrar con una cuenta regresiva y después de Entro yo. eso entra el maestro. Entonces, nosotros... Hola, muy buenas tardes. Soy Raúl Manríquez y a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, les doy una bienvenida muy cordial en esta segunda jornada del cuarto Festival de Arte Nuevo, Espacios Híbridos, a esta conferencia que lleva por título Pensar las postpolíticas culturales en América Latina, elementos de análisis para pensar su futuro, a cargo del doctor Tomás Peters. Una de las necesidades que nos plantea esta situación extraordinaria que atravesamos es la reflexión sobre qué va a pasar con la cultura, hacia dónde orientarla, cómo dirigirla. Es necesario entonces discutir las dimensiones de análisis de la historia, la teoría de las políticas culturales, los desafíos que la cultura, la promoción cultural enfrentarán en el futuro. Y una persona muy calificada, con una gran autoridad para hablar sobre este tema, es el doctor Tomás Peters. Él es sociólogo y doctor en estudios culturales por el Birkbeck College, University of London. Sus áreas de investigación son sociología del arte y la cultura, los estudios culturales e historia y teoría de las políticas culturales en América Latina. Es profesor asistente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y también de la Maestría en Gestión de la Cultura de la Universidad de Guadalajara. Es investigador, como ya dijimos, en varios campos de la sociología del arte. Ha desarrollado varios proyectos de investigación en el tema de consumos culturales y de políticas culturales. Ha publicado 2 libros, Sociología del arte y las políticas culturales, y Oferta y consumo cultural, los desafíos de un concepto sospechoso. Además, ha publicado varios capítulos de libros y artículos de investigación en diversas revistas. Una autoridad en la materia, y te damos la bienvenida, Tomás, y escuchamos con un gran interés tu propuesta de reflexión sobre las políticas culturales en el futuro. En esta conferencia, Pensar las pospolíticas culturales en América Latina, elementos de análisis para pensar su futuro. Gracias por tu participación y muy bienvenido, Tomás. Okay. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy realmente contento de poder compartir con ustedes este diálogo, esta conversación sobre un tema que yo he venido trabajando hace un tiempo. Creo que agradecer a Angélica por su interés en mi participación, en ti y en general a toda la familia mexicana que yo quiero mucho y que estoy siempre intentando volver, ¿no? Porque el mundo mexicano es un lugar maravilloso y les entrego siempre mi corazón, mi regalo hacia ustedes. Mira, algo que tú contabas, ¿no? Que sobre esta presentación me parece importante señalar que gran parte de los puntos que yo voy a trabajar hoy están
elaborados en este libro, que se llama, como tú decías, Sociología del Arte y de las Políticas Culturales, ¿no? Y a pesar de que gran parte de estos apuntes que yo voy a hablar hoy en día lo escribí previos a el contexto de pandemia que estamos viviendo, gran parte de los elementos que están ahí en el libro sirven para poder pensar lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Es decir, si uno lee los elementos ahí, uno dice, lo que ha ocurrido en el contexto de las políticas culturales no es sino, en este contexto, no es sino una aceleración de procesos que ya veníamos viviendo, experimentando, al menos en las últimas décadas. Entonces, pensar las post-políticas culturales en este contexto está un poco en ese registro de problemas, ¿no? Y la presentación son básicamente 3 partes. En un primer momento me voy a concentrar en hacer una breve revisión histórica del concepto de políticas culturales para posteriormente poder abordar, ¿sí?, el escenario crítico que hemos venido experimentando al interior del mundo de la cultura y que está en relación evidentemente con las políticas culturales. El escenario problemático que se ha ido generando previa y actualmente del contexto de la pandemia. Y en tercer lugar, en la parte final, son algunos de los desafíos que yo creo que son claves para pensar esta idea que yo he ido elaborando, que es pensar las post-políticas culturales como la entendemos hoy en día. Entonces, para comenzar, me gustaría elaborar algunos elementos básicos sobre las políticas culturales como concepto. Un elemento clave dentro del escenario de las investigaciones sobre las políticas culturales es que las políticas culturales como las entendemos hoy en día, son un producto directo de la modernidad. Es decir, la existencia, la operatividad, ¿sí?, de lo que hoy en día conocemos como política cultural ha existido previamente. ¿Sí? Toda la relación entre arte, ciudad, poder, creatividad, etcétera, ha estado presente siempre en la humanidad, siempre ha estado en el mundo social. Sin embargo, el concepto como tal, el concepto política cultural, es un resultado directo de la modernidad, ¿sí? Y en este contexto de la modernidad, cuando hablamos de política cultural, quizás la política cultural más importante que se ha vivido en el contexto moderno ha sido directamente la educación. Las políticas educacionales en el contexto moderno pueden trazarse directamente bajo un concepto de política cultural. Porque en su sentido más básico, la educación, comprendida como una política cultural, elemento que vamos a trabajar un poco más adelante, pero me interesa que quede clara esta idea, es lo que la teoría ha llamado el fin de la gubernamentalidad. Una gubernamentalidad, sobre todo, orientada hacia la normalización de la persona. Normalizar el sí mismo y también a los otros. Es decir, la educación, comprendida como una primera gran política cultural, no tenía sino el objetivo de normalizarnos a nosotros mismos, es decir, entregarnos normas de comportamiento, no solo a uno, sino que también a todo el resto de la población. Es decir, las primeras políticas culturales eran normas impuestas e internalizadas que se inscribían en las sociedades como una proclama legítima e inevitable en las sociedades modernas. Lo interesante de la educación, comprendida como política cultural, tiene como objetivo entonces conducir, configurar a sujetos éticamente incompletos. La idea que tenía la educación era crear una armonía social sugerida, ¿no?
no a través de la violencia, como era en la Edad Media, ¿sí? No a través de la fuerza, sino que por el contrario, algo que la sociología ha denominado a través de un poder simbólico, o a través de una violencia simbólica, es decir, a través de elementos básicos, muy sutiles muchas veces, pero muy poderosos en su actuar, muy poderosos en sus efectos. La educación, entendida como política cultural entonces, tuvo como principio el configurar y conducir a sujetos éticamente incompletos, y repito esta idea, con el objetivo de transformar una sociedad a través de un ejercicio de elaboración de una sociedad socialmente integrada. Esta idea, entonces, de política cultural entendida como una lógica de normalización de las costumbres, se mantuvo durante gran parte del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Es solo, uno podría señalar según la historia, es solo recién en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial o en la segunda mitad del siglo XX, cuando a partir de propuestas de la UNESCO y sobre todo el año 1959, con la creación del primer Ministerio de Asuntos Culturales en Francia, cuando el concepto de política cultural, como lo entendemos hoy en día, se empieza a inscribir en la historia como una decisión oficial por parte del Estado. Es decir, siempre ha existido, como les decía previamente, la operatividad, el ejercicio de la política cultural. La diferencia es que recién, desde la segunda mitad del siglo XX, es cuando este concepto empieza a instalarse, a inscribirse en la sociedad, principalmente europea, como un concepto de uso diario, de uso permanente, de uso cotidiano. Recordemos que una de las primeras políticas culturales que se empieza a instalar desde la década del 60 para adelante va a ser la famosa política de la democratización cultural. ¿Y qué es la política de democratización cultural? Instalada principalmente en Francia en la década del 60, era que toda persona, todo francés, todo ciudadano, tuviera el derecho a acceder a las grandes obras de la historia o al patrimonio histórico francés. Es decir, que la gente tuviera derecho a poder acceder a las grandes obras, entendidas como la alta cultura. Es decir, las primeras políticas culturales oficiales tuvieron como propósito instalar en el registro político una lógica de democratización en base a que todo ciudadano tenía el derecho a poder acceder a la alta cultura. El problema fue, y aquí viene el elemento interesante que se va a ir observando, es que evidentemente se va a empezar a olvidar algo, ¿sí?, a nivel teórico, de que el énfasis que se le va a dar a las políticas culturales va a ir tendiendo, ¿sí?, en este proceso de implementación de las políticas, tendiendo a reforzarse como imaginario en la sociedad como un ámbito restringido a las artes y a la producción cultural. Y va a empezar, ¿sí?, a olvidarse, en cierta medida, prescindirse el rol simbólico que ocupa la política cultural en la construcción de los imaginarios sociales. Es decir, las políticas culturales, como han sido históricamente comprendidas, son parte de un proceso histórico ligado no solo al mundo de las artes, sino que sobre todo ligado a conflictos sociales. Las políticas culturales históricas, ¿sí?, se han entendido como una lógica donde se construyen, se promueven, se refuerzan modelos de sociedad. Pero esa idea, ese aspecto específico de poder pensar las políticas culturales como acciones orientadas a la promoción de modelos de sociedad, van a empezar a olvidarse, a prescindirse, a dejarse de lado
en beneficio de enfocar a las políticas culturales simplemente como una función de circulación, de acceso, de implementación de acciones ligadas directamente a las artes o a la producción cultural. Esto es indudablemente uno de los principales problemas que tiene la noción de política cultural, entonces. Es decir, cuando hablamos de política cultural, no podemos olvidar estas dos dimensiones. Por un lado, de que están vinculadas a las artes y la producción cultural, pero también están íntimamente vinculadas a la creación, reforzamiento de las formas simbólicas de la sociedad. Es decir, las políticas culturales también están enfocadas siempre a crear o promover modelos de sociedad. Por eso es que, de aquí viene un elemento muy importante, que no se puede comprender las políticas culturales simplemente como algo técnico, como algo racional, como algo neutral, simplemente como un proyecto que se implementa, que tiene presupuesto, que tiene un criterio de evaluación, que tiene unos beneficiarios, sino que sobre todo hay que siempre tener en cuenta de que las políticas culturales están vinculadas también a la producción simbólica. Y es por eso que las políticas culturales son muy difíciles de identificar en el actuar de los estados. Es decir, no es posible, no es fácil identificar cuándo una política cultural es correcta, cuándo una política cultural es efectiva, cuándo una política cultural es adecuada en una sociedad determinada, porque su lógica de funcionamiento, porque su lógica de actuar es finalmente un ejercicio difuso, plástico, movible, difícil de poder establecer claramente, ¿sí? Y por eso es que uno puede decir, ¿no?, de que no hay un juicio experto que defina un modelo de administración cultural ideal, porque las políticas culturales son entonces, y esto me parece importante, son el nombre de un problema. Son problemáticas, no son claramente identificables como algo positivo o como algo negativo. A diferencia de la construcción de viviendas sociales, a diferencia de las políticas de salud, a diferencia de las políticas contra el narcotráfico, a diferencia de una serie de otras acciones que realiza el Estado, las políticas culturales son siempre difusas, son siempre inconsistentes entre sí. Y son inconsistentes porque justamente están relacionadas con la configuración de lógicas simbólicas. Y eso es siempre muy difícil de poder establecer como una acción concreta, ¿no? Por eso es que yo señalo aquí el hecho de que estos son siempre dispositivos políticos que actúan, que activan procesos sociales. Las políticas culturales, entonces, trastocan los sentidos comunes. Las políticas culturales comúnmente cuestionan las ideas heredadas. Las políticas culturales, ¿sí?, tienden a preguntarnos sobre cómo nos relacionamos con los otros. Siempre tiene que ver, entonces, cómo es que administramos nuestra imaginación y cómo es que definimos, administramos, construimos, producimos imaginación. Eso es algo que es muy difícil, e insisto con esta idea, por establecer como una lógica tan clara como se ha señalado históricamente de lo que es o no una buena política cultural. Sin embargo, ¿sí?, sin embargo, lo interesante de este aspecto es que aparentemente lo que hemos entendido por políticas culturales, ¿sí?, más bien entonces se han encriptado, se han cristalizado, se han monopolizado por la burocratización de los estados. Es decir, esta noción que yo les llamaba, que yo les decía sobre comprender las políticas culturales como un espacio que construye imaginarios sociales, eso ha ido en detrimento, ha perdido fuerza en los últimos años y más bien se ha enfocado, como les decía, a el fortalecimiento de las lógicas de acceso a las artes y a la producción cultural. Pero al mismo tiempo, y aquí voy reforzando ya mi argumento de por qué es necesario ir avanzando hacia la idea de las
políticas culturales es de que a pesar de que el Estado, a pesar de que muchos organismos han manipulado, han monopolizado la noción de políticas culturales, incluso en lo que ellos señalan que administran correctamente, se pueden observar falencias evidentes, dramáticas, absurdas, y que en el contexto del COVID se vuelven aún más radicales, aún más patentes y, por qué no decir, también vergonzosas. El tema es que estas políticas, ¿sí?, que se han enfocado más bien en el ámbito de la burocracia, han operado, han funcionado en los últimos 60 años. Es decir, desde el surgimiento de este modelo de políticas culturales que han sido monopolizados por el Estado y que surgen principalmente, como les decía previamente, el año 59, con la creación del primer Ministerio de Asuntos Culturales en Francia. De ahí para adelante, cuando se empiezan a crear muchísimos ministerios de cultura, secretarías de cultura, divisiones de cultura en los estados, desde ese entonces se han ido implementando políticas culturales que se han enfocado en la circulación de bienes y servicios culturales que, y aquí viene el problema central que yo quiero señalar aquí en la presentación, antes que cumplir su propósito, más bien han reforzado las estructuras de desigualdad social o peor, han reforzado privilegios sociales. Es decir, que gran parte de las políticas que se han implementado en países como los nuestros, ¿sí?, más allá de querer reforzar políticas de democratización cultural o de democracia cultural, como se produjo posteriormente, quizás el principal resultado que estas han tenido en las últimas décadas es más bien estructuras de desigualdad, han reforzado privilegios sociales antes que llevar a cabo los relatos, los discursos que éstas han manifestado. Y es por ese sentido, ¿no?, por ese aspecto, es que yo he querido ir discutiendo, ir proponiendo en el escenario deliberativo que se ha producido gracias a la pandemia, gracias a este espacio virtual que nos permitimos aquí a nivel latinoamericano, es el hecho, es la pregunta de señalarnos, bueno, ¿cómo es posible entonces que a pesar de todo lo que se ha hecho, se ha avanzado poco en las políticas de democratización cultural y más bien han reforzado estructuras de desigualdad? Déjeme pasar ahora entonces a poder presentar una suerte de escenario crítico, ¿sí?, que uno puede identificar en el contexto de las políticas culturales previas a la pandemia y actualmente la pandemia, y que están en relación con lo que les decía previamente. Es decir, de que a pesar de que llevamos 60 años de implementación de políticas culturales como se han definido en el contexto UNESCO, en el contexto de países occidentales, a pesar de todos esos elementos que se han implementado en casi medio siglo, existen aún escenarios críticos, escenarios vergonzosos, que ese modelo de política cultural no ha logrado resolver. Entonces, para eso yo tengo 7 escenarios críticos que quiero abordar con ustedes frente a este fenómeno. Primero, y que es el más evidente, es que aparentemente las políticas culturales que se han implementado en las últimas décadas de democratización cultural no han dado respuestas concretas a la masificación, el acceso a las manifestaciones artísticas a los diversos segmentos de la población. Es decir, que las políticas de democratización cultural o incluso de democracia cultural implementadas desde los estados no han dado respuesta a las demandas concretas por la masificación en el acceso a la cultura. ¿Sí? Si bien, y esto es evidente señalarlo, ¿no?, las tecnologías de la información, especialmente a través de los teléfonos móviles, ¿sí?, han permitido un mayor nivel de acceso a lo que entendemos históricamente por acceso cultural, a través de, ustedes sabrán bien, ¿no?, de nuevos libros, con los PDFs, a salas de conciertos o a videos musicales a través de YouTube,
a través de salas de exposiciones, a través de las páginas web, a través de los cines con Netflix, ¿no? A pesar de toda esa posibilidad que se ha ampliado en los últimos tiempos, cuando uno observa las estadísticas, cuando uno observa las investigaciones empíricas desarrolladas en países como los nuestros y también europeos, lo que señalan las estadísticas es que el acceso a los espacios culturales tradicionales como teatro, danza, bibliotecas, museos, etc., el acceso a estos espacios ha ido disminuyendo sistemáticamente en las últimas décadas. Es decir, que la gente está accediendo menos a estos espacios tradicionales. Está al mismo tiempo leyendo menos, está asistiendo a los espacios, como les decía, tradicionales menos. Pero sin embargo, el acceso virtual ha ido aumentando importantemente. Pero aún así, cuando uno ve las estadísticas generales de los países como los nuestros, uno observa claramente de que no se ha producido un aumento sostenido en el acceso a lo que se nos prometió hace 50, medio siglo atrás. El segundo punto que me gustaría tratar con ustedes es que aparentemente también gran parte de las políticas culturales que conocemos hoy en día apoyan y o financian instituciones culturales que desde el sentir de la población son consideradas como obsoletas o que refuerzan una fuerte barrera, tanto económica como simbólica en su acceso. Es decir, otro nivel de investigaciones que hemos ido observando es el hecho de que la gente percibe que el Estado financia instituciones, museos, financia bibliotecas, financia espacios que no tienen ningún sentido en el imaginario biográfico de las personas, sino que por el contrario, cuando se le pregunta a la gente común y corriente cómo percibe esos lugares, la gente los percibe como monumentos, como espacios para la gente que sabe, como lugares donde va la gente que le corresponde, para lugares que funcionan, ¿sí? Como lugares que finalmente les corresponde a los segmentos privilegiados de la población y no al todo social. De hecho, un elemento que hemos ido observando es el hecho de que la gente percibe que más bien los espacios culturales tradicionales, museos, bibliotecas, muchos teatros, etc., son más bien lugares que refuerzan barreras no solo económicas, porque cobran el ticket, sino que también, y más importante aún, refuerzan barreras simbólicas. Y que esa suerte de puertas abiertas que han hecho los espacios culturales siguen manteniendo ese ADN aristocrático, esa génesis de distinción social que se ha planteado como objetivo de quebrar, de desestabilizar, pero que sin embargo siguen manteniéndose en los imaginarios sociales. ¿Sí? De hecho, es más, ¿no? Ustedes saben que gran parte de los espacios culturales tradicionales, por ejemplo, los museos oficiales, comúnmente lo que hacen es reforzar los relatos oficiales, es reforzar monumentos, es reforzar héroes patrios, que vistos en perspectiva en el presente, esas personas, esos objetos, esos elementos simbólicos, siguen reforzando estructuras de poder, siguen reforzando privilegios históricos, siguen reelaborando relatos de dominación que la gente percibe como algo que no les pertenece y que incluso sienten que deberían derribarse, como se ha observado, por ejemplo, y como lo han visto, me imagino, en algunas imágenes, que ocurrió, por ejemplo, en Chile, de que gran parte de los conquistadores españoles, durante el estallido social que tuvimos el año pasado, sus bustos, es decir, sus monumentos, sus esculturas, fueron degolladas, cortadas con herramientas, e incluso más, muchos botados, porque eran considerados como monumentos que reforzaban los relatos históricos de dominación. Si la gente percibe que los monumentos que están en la calle son eso, imagínense lo que también van percibiendo el mundo social de los espacios culturales que han reforzado la estructura hegemónica de poder.
En tercer lugar, lo que se ha observado es que las condiciones laborales de los trabajadores culturales, es decir, sus ingresos, condiciones generales de existencia, sus condiciones de salud, etcétera, siguen siendo precarios, siguen siendo bajos, los ingresos siguen siendo oscilantes, tienen previsión social casi nula, es decir, la jubilación de los artistas y creadoras siguen siendo bajísimos, precarios, marginalizados por el sistema y comúnmente castigados por la sociedad. Es decir, a pesar de todas las políticas culturales que se han hecho en los últimos 60 años, los artistas, mujeres y hombres, y, y otros, ¿no?, siguen experimentando condiciones de precariedad que no han logrado ser resueltas por parte de las políticas culturales. En cuarto lugar, ¿sí?, gran parte de las políticas culturales tampoco han logrado solucionar situaciones locales de exigencias por parte de comunidades, de territorios culturales, de espacios barriales. Tampoco las políticas culturales han logrado poder establecer una relación de trabajo con ese tipo de contextos sociales, ¿no? En quinto lugar, y voy avanzando rápidamente por honor al tiempo, en quinto lugar, también se ha observado que hace un tiempo atrás, ¿sí?, que se ha identificado que las políticas culturales que inicialmente se señalaban que tenían efectos positivos en la sociedad, son cada vez más difíciles de poder identificar cuáles son los impactos sociales reales que las artes tienen en el espacio social. Se ha dicho, por ejemplo, de que la cultura ayuda a la salud mental, se ha dicho que la cultura ayuda a la economía, se ha dicho que la cultura ayuda al desarrollo social, se ha dicho que la cultura ayuda a una serie de aspectos de la sociedad. El problema es que tampoco las políticas culturales han logrado, a partir de investigaciones, a partir del reforzamiento discursivo de estos fenómenos, no han logrado poder entregar evidencia que ofrezca antecedentes concretos a los ministerios de Hacienda, a la sociedad en su conjunto, de la importancia que las políticas culturales tienen en el conjunto social. Yo estoy seguro que existen, evidentemente. El problema es que las políticas culturales no han logrado demostrar cuáles son los beneficios sociales en salud mental, en regeneración urbana, en reducción del crimen, en desarrollo económico, etc. No hemos sido capaces tampoco de identificar, mostrar los aportes que podemos hacer a la sociedad. Y eso no es culpa de los artistas, evidentemente. Es culpa de las instituciones que no han logrado poder demostrar la fuerza social que los artistas cumplen en la sociedad, así como también sus obras. En sexto lugar, otro problema evidente que se ha producido en las sociedades como las nuestras, en el contexto de las políticas culturales, es la excesiva burocracia y concursabilidad de las políticas culturales. Es decir, hoy en día no hay casi ningún proyecto cultural financiado por el Estado que no haya ingresado bajo una lógica de concursabilidad, de competencia con sus pares, con sus colegas. Es decir, la lógica, ¿sí?, de concursabilidad que ha ingresado en gran parte de nuestras sociedades a través de políticas culturales no han hecho sino que reforzar la jaula de hierro, ¿sí?, del mundo de la cultura. Es decir, usando la vieja metáfora del sociólogo Max Weber, que hemos acertado como mundo cultural ingresar bajo la lógica de la concursabilidad a través de la competencia, y al ingresar bajo esta lógica hemos cerrado nuestra jaula y hemos tirado la llave hacia afuera de ella y nos hemos quedado encerrados en un modelo que no hace sino reforzar estructuras de desigualdad. Incluso más, uno podría señalar de que el modelo de concursabilidad no ha sino producido una limitación en la creatividad propia del sector, porque se ha visto, como sabemos, encapsulado, cerrado, en que a partir del acceso a los fondos es la única manera para poder subsistir. ¿De acuerdo? Y finalmente, y esto es un elemento también importante, es que lo que observamos en la actualidad es que gran parte de los presupuestos estatales
destinados a cultura no han hecho sino más bien reducidos, se han visto reducidos o se han estancado en los últimos años. Es más, lo que uno observa es que gran parte de los proyectos culturales, gran parte de las políticas culturales, perdón, han visto en cada año reducido el fondo que destina el Estado para su financiamiento. Incluso más, incluso peor, ¿no? En países como Bolivia, ustedes saben que el Ministerio de las Culturas fue fusionado a otro ministerio, y en Argentina hace un año atrás también fue eliminado el ministerio como tal, y uno no puede sino incluso sospechar que en nuestros propios países, como México, en este caso Chile, en el mío, alguna decisión política puede decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el Ministerio de las Culturas y lo vamos a fusionar a cualquier otro ministerio por su costo y porque no tiene ninguna relevancia en el espacio social. En síntesis, y colocando este escenario crítico que hemos observado y que, insisto, se ha visto reforzado en el contexto actual de la pandemia, es que las acciones estatales dirigidas al sector cultural no han sino más bien considerado como un gasto social antes que una inversión social. Es decir, el Estado, la sociedad concibe el mundo de las políticas culturales más bien como un gasto, más que como una inversión, más que como un derecho, más que como un propósito social de bienestar social para el conjunto social, para el todo social, ¿no? Y esto tiene entonces consecuencias en la forma de poder pensar el rol de las políticas culturales en el presente. Es decir, de aquí viene mi argumento central, si las políticas culturales, como las hemos entendido en los últimos 60 años, no han logrado resolver estos conflictos, estos problemas, entonces resulta clave, fundamental, poder hacer un cuestionamiento total al modelo que nos ha ido rigiendo en los últimos tiempos y tener que establecer un nuevo contrato social, una nueva pregunta histórica sobre qué pensamos, cómo imaginamos, cómo estructuramos lo que hemos entendido históricamente por políticas culturales, ¿no? Y por eso es que yo denomino, ¿no?, que en un horizonte 2050, 2000, o sea, 2100, o sea, es el momento, es el tiempo histórico para poder manifestar la preocupación, la duda sobre la necesidad de pensar unas post-políticas culturales como la hemos ido desarrollando en el presente, ¿no? Y si fuera así esta posibilidad, si pudiéramos pensar estas post-políticas culturales, tendría que considerar, ¿sí?, algunos puntos centrales para poder imaginar este futuro. Y lo que voy a hacer ahora, y con esto voy cerrando mi presentación, son algunos elementos que me parecen fundamentales de discutir para pensar este esquema que hemos denominado post-políticas culturales. El primer contexto o elemento que hemos observado y que se ha radicalizado en este contexto de la pandemia es la tecnologización y la digitalización de la experiencia cultural. Es decir, que en las últimas décadas lo que se ha observado como fenómeno sociológico es el hecho de que la digitalización del acceso cultural va a tener consecuencias directas en la forma en que pensamos los espacios culturales en el presente. Es decir, que las pantallas, Internet, el Internet de las cosas, gran parte de las estrategias de la industria cultural están orientadas hacia algo que yo he denominado la domicialización de la vida cotidiana. Es decir, que gran parte de lo que se observa en la sociedad contemporánea es una motivación permanente, es un fomento permanente por parte de los grandes capitales a que cada uno de nosotros sienta una motivación especial por vivir el ámbito privado como un lugar de privilegio, de comodidad, de tranquilidad. Es decir, que las preferencias culturales de las personas sean satisfechas en base a plataformas digitales como Netflix, como Internet que estamos viendo hoy en día, antes que disfrutar, ¿sí?, de valorar, de reforzar el cuidado de los espacios culturales como lugares deliberativos,
como espacios sociales, como espacios de relevancia para mi diario vivir, para mi cotidiano, ¿no? Es decir, esto que yo le llamo la domicialización de la experiencia cultural va a ser un elemento fundamental al momento de pensar estas post-políticas culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hemos visto las estadísticas, el acceso a las salas de conciertos, los teatros, las bibliotecas, los museos, etcétera, como se venía observando a la baja con el contexto COVID o de la pandemia, necesariamente se va a producir un cambio en la forma de percibir los espacios culturales tradicionales, ¿no? Un segundo elemento que también me parece fundamental al momento de pensar las post-políticas culturales es la pregunta por cómo vamos a percibir las diversidades globales y las diversidades locales. Es decir, que en un contexto de circulación global de símbolos y signos, lo que vamos a observar a futuro es que la diversidad cultural se va a constituir como un nuevo problema ya evidente y problemático. Sí. Un buen ejemplo al respecto, de que uno a veces se olvida esto, es el Brexit inglés, ¿no? Que el hecho de querer salirse de una comunidad económica, el hecho de querer distanciarse son indicadores de época, son como los teólogos le dicen, los signos de los tiempos, que van señalando ciertas formas de poder problematizar el hecho de la diferencia, de la diversidad, de lo común como un espacio necesario de convivencia. Hay un elemento al mismo tiempo estadístico, tecnológico que también entra en este debate, y es lo que se conocen como las burbujas algorítmicas, o también que uno podría denominar como los algoritmos culturales que a veces se realizan en otros grupos sociales. Y tiene que ver con que a veces cuando nosotros en Instagram, en Facebook, en nuestras redes sociales, vamos seleccionando, vamos colocando like, vamos pidiendo amistad, vamos elaborando vínculos solo con la gente que comparte nuestros mismos principios, nuestros mismos valores, nuestros mismos imaginarios culturales, ¿no? Es como si las redes sociales se transformaran en un espacio donde somos todos iguales, donde todos pensamos similares, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no?, la sociedad es tan compleja, es tan diversa, que la tecnología no nos dejan ver con claridad las diferencias que están emergiendo en las sociedades, ¿no? Y las vemos en la vida real y nos producen como una tensión, un rechazo, una incomodidad. Esto ocurre mucho cuando uno empieza a ver de que toda la gente que comparte nuestras redes sociales piensa lo mismo, ¿no? Es como, insisto en esto, es como si el mundo que habitamos pensara igual que nosotros. Pero eso no es sino consecuencia de, todos sabemos muy bien, me imagino, de los algoritmos que simplemente van seleccionando lo que uno va señalando como interés. Y todo lo que no es de interés va quedando fuera, relegado hacia otros espacios. Está presente, evidentemente, pero va configurando entonces modelos de sociedad donde simplemente vamos perdiendo civilidad y vamos reforzando nuestros propios grupos sociales. Otro elemento, y aquí ya voy cerrando, que me parece muy importante, es la aceleración de los tiempos sociales. Es decir, que la aceleración de las temporalidades biográficas en tensión con las temporalidades organizacionales de la sociedad va a tensionarse indudablemente en los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Es que la aceleración del tiempo social es una característica actual que estamos viviendo, donde el tiempo biológico se expande, es decir, vivimos más años, vivimos cada vez más años, pero los tiempos de agenda, los tiempos del día a día, los tiempos del cotidiano, se van acelerando cada vez más por las exigencias económicas, laborales, de teletrabajo, de sobrevivencia laboral, que se van produciendo en las sociedades como las nuestras. Es decir, el tiempo libre, entre comillas, el tiempo de ocio, ¿no?, se ha ido reduciendo exponencialmente
en las sociedades como las nuestras. Hoy en día es indudable reconocer el hecho de que la aceleración de nuestro día a día va a producir un problema entonces con cómo es que los espacios culturales van a coordinar la complejidad temporal de este espacio con lo de la ciudadanía, con lo de las personas. Cómo se sincronizan los tiempos va a ser cada vez más complejos en ir en presencia a estos lugares. Es más, lo que vimos observando en este contexto hoy en día es que con la disponibilidad de Zoom, con la disponibilidad de obras de teatro transmitidas en vivo en el instante, la gente va a ser cada vez más fácil de poder coordinar su tiempo en base a su espacio privado. Y esto, insisto, va a tener consecuencias en cómo los espacios culturales sincronizan la complejidad temporal que cada uno de nosotros ha ido elaborando en los últimos años. Otro punto importantísimo es la gestión del conocimiento y la toma de decisiones. Es decir, para pensar unas postpolíticas culturales va a ser fundamental cómo ustedes, nosotros como gestores e investigadores culturales, vamos a necesitar cada vez más antecedentes, datos, información, estudios que nos permitan poder tomar decisiones cada vez más rápidas, cada vez más contingentes, cada vez más inmediatas, para poder sustentar la complejidad, como les venía diciendo previamente, de esta coordinación, de esta sincronización de los tiempos. Y eso me parece un elemento también importantísimo para pensar los públicos, los no públicos, los territorios, los entornos, las comunidades cercanas y cómo vamos construyendo con esos espacios lógicas de coordinación dentro del mundo de las políticas culturales. Finalmente, ¿sí? Finalmente, yo creo que un elemento clave entonces en este contexto de las postpolíticas es poder pensar entonces las futuras formas de desigualdad social y cultural que se van a ir configurando en sociedades como las nuestras. Si cada vez va a ser más difícil congeniar nuestras temporalidades, nuestros espacios, nuestro espacio íntimo con el espacio público, nuestras formas de acceder a los espacios artísticos, a las obras, etc. Si todo eso va a ser cada vez más difícil, la pregunta entonces es cómo podemos describir, cómo podemos identificar, cómo podemos entender las nuevas lógicas de desigualdad social y cultural que se van a ir configurando en las sociedades como las nuestras. Hoy en día sabemos que hay desigualdad social, evidentemente. Hoy en día sabemos que hay desigualdad económica, no tenemos duda alguna. Sabemos que hay desigualdades estructurales, es obvio. Pero de aquí en un horizonte 2050, de aquí en el futuro, con el contexto de la pandemia, con las tecnologías, con la complejización estructural de la sociedad, las nuevas formas de desigualdad social nos van a exigir a elaborar entonces una reflexividad cada vez más compleja de cómo es que pensamos las políticas culturales en un contexto como el que les he ido señalando, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde los factores contrapúblicos, contrapolíticos, factores que están tensionando, ¿sí? ¿Cómo imaginamos el actuar cultural, ¿sí? de los artistas, de las artistas en la sociedad, en un contexto de aumento exponencial de complejidad? La pregunta por las políticas culturales entonces se zanja como algo fundamental. Y lo que he querido trabajar hasta ahora, y lo que he querido exponerles hoy en día en esta presentación, es plantearnos la pregunta de que si esto se ha ido elaborando en las últimas décadas, con variaciones, plasticidades, complejidades, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es que si eso ha fracasado, y lo que estamos viendo hoy en día en las pandemias es evidente, ¿cómo podemos hacer un giro en este contexto, en este escenario, para no seguir reforzando estructuras de desigualdad social? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tomás. Muy interesante tu charla, que realmente nos lleva a reflexionar sobre el papel del Estado en la difusión, en la promoción de la cultura. Y bueno, pues entendemos las políticas culturales como las estrategias implementadas por el Estado para resolver problemas, en este caso de
la cultura. Y como bien dices, pues una política, si no está bien planteada, pues no, en realidad no responde a las aspiraciones, a los intereses de una comunidad. Y bueno, pues como toda buena reflexión, la que has hecho seguramente nos deja más preguntas que respuestas, pero bueno, de eso se trata, de plantearnos las preguntas para eventualmente irle dando vuelta a los problemas y poder encontrar el camino que muchos buscamos. Tengo aquí un par de preguntas que personas que nos están siguiendo a través de la transmisión, a través de las redes sociales del Festival de Arte Nuevo en su 4ª edición. Y voy a leer una y luego la otra para que hay tiempo para hacer una respuesta breve de ellas. Dice la primera: en el escenario global de la pandemia, la apertura de los contenidos culturales para responder al confinamiento, recorridos virtuales a museos, accesos a grabaciones de conciertos de forma gratuita, etcétera, ¿realmente ayuda a la democratización del acceso a los bienes culturales? Perfecto. ¿La respondo ahora? Sí, sí. Mira, es una excelente pregunta, creo que es muy clave hacerse. Mira, algo que uno ha ido observando en las investigaciones históricas es que en general la gente que accede a la oferta cultural posee ciertas cualidades más o menos identificadas, ¿sí? Es decir, que hay determinantes estructurales que predicen las lógicas de acceso a ciertas formas culturales, ¿no? Se dice, ¿no? Y esto es algo evidente, de que esto está claramente manifestado en el acceso a los espacios culturales tradicionales. Pero esto mismo se traslada, y según las investigaciones hechas a nivel del mundo, así lo demuestran, de que esto igual se traslada, se deriva, se transfiere también al espacio virtual. Es decir, que si una persona accedía a espacios culturales o a obras en el espacio físico, va a hacer lo mismo, va a repetir la misma práctica en el espacio virtual. Entonces, no es que el espacio virtual haga una masificación importantísima a toda la población. La mayor parte de la población no va a acceder por osmosis a este tipo de oferta, porque tiene que llegar a ella. El llegar a ella es muy difícil hoy en día. Lo que se conoce como la brecha digital sigue operando en el mundo de la cultura. Sin embargo, de aquí viene un punto muy, muy clave de lo que dice la pregunta, es que indudablemente de aquí para adelante las formas de circulación y de producción artísticas a nivel global van a ser completamente pensadas desde una lógica de circulación Zoom, ¿no? Es decir, que la gente va a poder acceder a nivel masivo a obras de todo el mundo, se va a producir una ampliación de las fronteras increíbles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo que conozco poco el teatro mexicano, pero me interesaría mucho ver el teatro mexicano, lo más probable es que las compañías van a poder colocar un Zoom a nivel global, abrirla a nivel del mundo, y yo voy a poder, como un ciudadano chileno, pagar con tarjeta de crédito, me van a enviar el link, y yo voy a poder ver la obra de teatro, si bien no presencial, sí la voy a poder ver a nivel online. Y eso va a producir, evidentemente, una democratización global, compleja, de el acceso a teatro, danza, música, a los museos, como bien decían ahí, que es un muy buen ejemplo, es cierto, ¿no? Y eso se va a producir una suerte de democratización, yo creo que sí, pero el desafío está dado en cómo la gente, esto no siga reproduciendo las estructuras de acceso que se observa en el mundo, entre comillas, real. Ese es el gran desafío. ¿Cómo es llevar este tipo de obra, este tipo de oferta, este tipo de nueva circulación de obras a una población que, si bien no iba físicamente, sí lo puede hacer, sí lo puede considerar como una opción, ahora en el contexto de la digitalización y de la virtualización? Entonces la pregunta es, ¿ayuda a democratizar? Yo creo que sí, pero aún hoy yo creo que más bien sigue reproduciendo las estructuras de desigualdad de acceso, al menos como estamos viendo hoy en día. Es decir, las expresiones culturales, los productos culturales están ahora disponibles, ya estaban de tiempo atrás, ahora hay más con la pandemia, en ese mar de información que es Internet.
Pero el reto sigue siendo crear nuevos públicos, alentar el consumo cultural, que las expresiones estén ahí no significa que todo el mundo se va a interesar en ellas Exacto, y ahí está el reto, ¿no? exacto. Muy bien, gracias Tomás. La otra pregunta que tengo aquí hasta ahora anotada es, ¿cómo podemos visualizar otro tipo de prácticas culturales y diseño de políticas culturales en un sistema que aún en tiempos de pandemia no se detiene? Esta aceleración, yo creo que tú decías, ¿no? Sí, claro. Mira, yo siempre cito que hay una frase que es muy notable, que me imagino que ustedes la conocen, que se le atribuye a dos filósofos, uno a Zizek, a Zizek o a Jameson, que son dos filósofos famosos, que decía que las películas norteamericanas pueden imaginar el fin del mundo, pero jamás imaginan el fin del capitalismo. ¿Se han dado cuenta, no? Como el día de la independencia pueden llegar los marcianos y destruir el mundo, pero el capitalismo no cae. El capitalismo se mantiene firme. Lo que vemos hoy en día es algo parecido, ¿no? Y yo creo que eso también es una excelente pregunta, porque el modelo estructural de sociedad que nos rige a nivel global funciona a través de una lógica estructural de desigualdad. Es decir, y este es el caso chileno que es muy evidente también, es que si vivimos en una sociedad neoliberal, extremadamente neoliberal, donde la capitalización es individual y no solidaria, indudablemente las estructuras de desigualdad, las prácticas culturales, el acceso cultural no va a modificarse sustancialmente. O sea, la hipótesis teórica de este fenómeno es que con los modelos estructurales económicos que vivimos, es muy difícil que desde el mundo del arte se pueda hacer algo. Eso es una tesis un poco triste, ¿no? Es un poco fuerte la tesis, pero sin embargo, lo que, lo que se reflexiona teóricamente es de que el modelo estructural que vivimos de sociedad, de altamente, y esto se da evidentemente en sociedades como las nuestras, latinoamericanas, que al ser sociedades altamente desiguales, es muy difícil imaginar otras prácticas, otras formas que logren poder destronar las formas hegemónicas de dominación que existen en las sociedades, ¿no? En sociedades con menor nivel de desigualdad, la diversificación de prácticas, la diversificación de accesos y el sueño de la democracia cultural es mucho más sólido y mucho más elaborado. Esto se observa y uno a veces dice como, ¿y dónde está eso? ¿Son mundos imaginarios? Esto se observa mucho en los países nórdicos. En los países nórdicos, donde tomaron decisiones estratégicas de que los recursos naturales son de todos los ciudadanos de esos países, pienso en Noruega, en Finlandia, en Islandia, que a tener recursos tan pobres, entre comillas, pero tan importantes, no podían sino ser distribuidos para toda la sociedad. Y donde hay menor nivel de desigualdad y alto nivel de desarrollo humano, la diversidad de las prácticas culturales es total, o es mucho más amplio. En cambio, sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, con alta desigualdad social y bajo nivel de desarrollo humano, entonces resulta mucho más difícil poder diversificar y tener otras prácticas si no son las que domina la industria, el mercado, y las que de resistencia pequeña, pero que ahí se mantienen, lo que los espacios artísticos más críticos, apoyados muchas veces por el Estado, intentan hacer. Muy bien, gracias. Pues para ir cerrando, yo me queda una inquietud con tu disertación. Si desde el título de la conferencia, post-políticas, es decir, después de las políticas culturales, ¿cuál sería el papel del Estado en cuanto a la cultura? Y tú haces una observación que me ha inquietado, pero que creo que va el mundo hacia donde tú dices. El consumo cultural tiende a darse más en el ámbito privado, en el seno del hogar, a través de las pantallas, el cine, el teatro, la danza. Sin embargo, en nuestros países latinoamericanos,
la práctica cultural ha sido también el espacio para la formación de comunidad, para la convivencia. Hacemos comunidad en torno a las prácticas culturales. ¿Irá a tener esto un efecto en la forma de hacer comunidad, en eso que llamamos socialización, esta tendencia del consumo cultural en lo privado? Nuestros espacios culturales están diseñados así, para lo masivo. Tenemos teatros de 2,000 personas, etcétera, pero si esa tendencia... ¿Y cuál sería el papel del Estado en esos términos? No sé si quieras hacer algún comentario final en tanto este tema. Es otro excelente punto, Raúl. Te lo agradezco mucho que lo pongas sobre la mesa, porque cuando uno revisa, y yo soy investigador, soy un teórico, pero también investigador, cuando uno revisa las tendencias de acceso, las prácticas culturales a nivel histórico, especialmente donde hay estadísticas, y México tiene muchas estadísticas de las lógicas de acceso a la cultura, lo que uno observa, y es la gran constatación, es que los accesos culturales han sido siempre oscilantes. Oscilantes. Los públicos suben, a veces bajan, a veces suben, a veces bajan. El acceso permanente, constante y creciente es una irregularidad histórica. Esto es un elemento importante de tener en cuenta, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Lo que estamos experimentando en el contexto de la pandemia, en el contexto de este tipo de escenarios, yo creo que es nuevamente una oscilación. Estamos viviendo una oscilación de bajada, ¿no? Y la forma para poder revertir y aumentar las formas de participación, yo creo que está muy fuertemente en todo lo que tú dices. Yo creo que el Estado cumple un rol fundamental de aseguramiento del acceso, y ustedes tienen muchas leyes, al menos tienen una federal y una general de derechos culturales que es la vanguardia a nivel latinoamericano. Y esas leyes, cuando uno las lee, tiene un fuerte rol del Estado, pero sobre todo, y lo más importante, yo creo que México lo tiene muy fuertemente, es el trabajo comunitario, el trabajo de los territorios, el trabajo de los barrios. Y esas políticas, yo las veo hoy en día como la gran resistencia cultural que uno puede hacer frente al escenario actual. Yo soy de los que cree que lo que hacen gran parte de los artistas, gestores y gestoras culturales y comunitarias es un verdadero acto de resistencia y de batalla diaria en contra de este modelo estructural que se quiere implementar en las sociedades como las nuestras, de que vivamos la privatización de la vida, la domicialización de la vida, como algo que nos acomoda siempre, como algo que nos hace sentir bien, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho, con esto termino, Raúl, para no dar más tiempo y perder la posibilidad, que se llama, que son los prosumidores, es decir, que son estas personas que son consumidores y al mismo tiempo productores, ¿no? Pero que es un concepto que también se utiliza mucho con el hecho de pagar, que nosotros mismos nos cobremos, ¿no? A partir de las barras, uno vaya a los mercados y uno mismo marque ¡tut! Y guarde al lado de la caja y uno mismo se cobre, ¿no? No sé si eso existe ya en México, pero que uno mismo se cobre los productos, o que uno vaya a una gasolinera y uno mismo marque cuánto quiero comprar, pago la tarjeta y yo mismo ponga el petróleo en tu vehículo, o los cajeros automáticos que también uno saca el dinero, ¿no? Es decir, que lo que hace el capital, lo que hace las sociedades actuales, es decir, usted prescinda de un otro, olvídese de ese trabajador que nos cobraba las cosas en las cajas, usted olvídese de ese bombero que le echa benzina en su auto, usted lo puede hacer solo, más eficiente, más rápido y mucho más supuestamente económico, porque lo que pasa en Chile y en muchos otros países, que ese dinero que se ahorra el capital cuando prescinde del trabajador que hacía ese trabajo histórico, ese dinero no es reducido cuando uno va a comprar ese producto, sino que se mantiene el mismo precio. Pero nos hace sentir, y esto voy al punto que tú decías, Raúl, el capital nos hace sentir de que uno es eficiente, rápido, efectivo, brillante, inteligente,
cuando hacen las cosas solos y no en comunidad. Y yo estoy seguro, y esta es mi lucha, me imagino que igual que ustedes, es que es el espacio cultural el que está llamado a revertir ese imaginario de efectividad, de eficiencia. La comunidad, lo común, es lo que construye sociedades. Y los espacios culturales que tú decías, que a mí me encantan los espacios culturales amplios, gigantes, cuando están llenos, cuando hay museos repletos, cuando hay lugares culturales repletos, porque ahí lo que vemos es que se construye esfera pública. ¿Y qué es esfera pública? Es cuando todos nosotros, en igualdad de condiciones, tenemos la posibilidad de deliberar políticamente sobre cómo pensamos la sociedad, a través de obras, objetos, escrituras, poemas, imaginario de sociedad. Y esos son para mí las políticas culturales más importantes. Muchas gracias, Tomás. Podríamos alargar esta conversación. Tus respuesta me remite a la dialéctica de la ilustración, a Horkheimer, a Adorno y también a Habermas, por supuesto. Exacto. Pero bueno, ya tendremos ocasión de platicar en otro momento. Ojalá que también personalmente vamos cerrando. Agradecemos mucho a las personas que han seguido esta transmisión del Festival de Arte Nuevo de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua en México. Y no sé si quieras cerrar con alguna frase o idea final, Tomás. Que la ponen difícil, ¿no? Pero yo quiero decir algo de que el espacio de la cultura, a diferencia de los que venden vehículos, los que venden microondas, las industrias que venden computadores, nosotros trabajamos con la combinación creativa de formas simbólicas, narraciones, imaginarios de sociedad, y eso es lo que construye la riqueza de la sociedad. Eso es lo que construye las formas de el convivir y el vivir juntos. Y eso tenemos que defenderlo. Es decir, hay que defender la sociedad y la cultura. Pues muchas gracias al doctor Tomás Peters, que nos ha acompañado desde Santiago, Chile. Muchas gracias a ustedes que siguen las transmisiones del Festival de Arte Nuevo de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Estén pendientes de la programación porque las actividades de este festival continúan por varios días. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. ¿Se acabó? Se acabó, pero aquí Listo. seguimos. Doctor, Bueno, un ya. placer escucharles a usted y al maestro Raúl. Muchísimas gracias. Estamos muy conmovidas acá detrás de cámara. Sí. Así, le gustó. Angélica, yo no te veo. Ay, aquí estoy. Ahí está. Hola, Angélica, ¿cómo va? Bien, pues aquí ya cerrando con broche de oro y pues muy contentos de escucharte. Te digo que acá estamos queriendo conseguir tu libro físico, a ver si con José Luis. Sí, claro. Sí, hablemos con José Luis si podemos hacer algo ahí, un envío masivo para México. Estaría genial. Ojalá, ¿Ok? ojalá lo podemos promover por acá con mucho gusto. Ojalá. Sí, bueno, si el próximo año esto se vuelve a la normalidad, entre comillas, yo voy a viajar sí o sí a México. Y mi plan es ir a Ciudad de México, Guadalajara, y ¿por qué no ir al estado de Chihuahua? Me Ya te encantaría, que pasaste. no lo conozco. Sin duda. Invitadísimo, por supuesto. Sí, yo voy feliz, porque me encanta México. Y a ti, Raúl, me refuerza, y a ti, Angélica, me refuerza que el pueblo chileno y el pueblo mexicano tenemos un corazón común. Así que Totalmente. muy, Sí. muy contento de conocerte, Raúl, también. Igualmente, estaremos en contacto. Por aquí tengo un correo tuyo. Por ahí estaremos en contacto. Te mando un Perfecto. abrazo. Igualmente, ¿ok? Tomás, te voy a enviar al WhatsApp Si quieren, la liga de la plataforma del festival. Ahí se va a quedar resguardado tu video, la transmisión y tu Ok. perfil. Perfecto, súper. Súper. Ya, Angélica, Me un encantó gusto. verte. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Cuídense harto. Que les vaya muy bien en el festival. Gracias. Chao, chao.